El séptimo criterio, recursos ortográficos, podemos verlo de la siguiente manera. El texto presenta varios problemas. Con respecto a la ortografía, en sus 18 líneas hay hasta 11 errores en el empleo de mayúsculas, por ejemplo, en los apellidos como Pampañaupa y en el uso de grafías también. En cuanto a la tildación, el autor omite su uso en todos los casos necesarios. El criterio requiere que se revise esto, por lo tanto, podríamos sugerir como retroalimentación a este estudiante que a partir de los errores identificados pueda construir generalizaciones sobre las reglas de tildación general, el hiato acentual y la tilde diacrítica. También podríamos ayudar al estudiante a identificar las palabras con errores ortográficos y pedirle que corrija estas palabras siguiendo una ortografía intuitiva, o quizás reglas, o quizás haciendo inferencias a partir de familias de palabras. También se puede proporcionar al estudiante textos breves que presenten casos similares y preguntarle ¿en qué casos se usan las mayúsculas? Sobre la base de esta reflexión, pídale que corrija su texto. Ahora que has visto un poco más sobre el tema, te invitamos a responder una pregunta. Recuerda que, si lo consideras necesario, puedes ver el video nuevamente antes de responder. A continuación, veamos de qué manera podemos retroalimentar a nuestros estudiantes a partir de los hallazgos. Para ello debemos leer un texto producido por un estudiante de segundo grado de secundaria. Te invitamos a poner pausa al video y reanudarlo cuando hayas concluido con la lectura de este texto. Ahora que ya conocemos la redacción del estudiante, podemos pasar a realizar el análisis para retroalimentar. El primer criterio es adecuación al tipo textual y el estudiante debe tener presente dos aspectos. El primero es que debe haber una secuencia narrativa predominante y el segundo es que el texto debe tener tres partes, una situación inicial del hecho noticioso, el desarrollo de unas acciones y un final. Como vemos, el texto de este estudiante se organiza en tres momentos: la captura de los secuestradores, el tráfico de los secuestradores y las consecuencias de dichas acciones, es decir, acaban en prisión. Esta es una secuencia narrativa con tres acciones. A partir de ello podemos evidenciar algunos posibles problemas. Y es que el texto del estudiante no presenta una secuencia textual adecuada, sino una diferente. No se centró al 100% en una noticia. Y lo segundo es que a pesar de tener tres partes en la estructura del texto narrativo que ha construido el estudiante, no corresponde a los momentos solicitados. Para poder retroalimentarlo respecto a este criterio, lo que podríamos hacer sería formular algunas preguntas como ¿cuál es la noticia? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué pasará después del hecho noticioso? Incluso podríamos animarlo a revisar su planificación y abordar desde allí el análisis de la temporalidad de su narración. El segundo criterio es adecuación al género textual, es decir, ver si se respeta la estructura de una noticia. Sin embargo, el texto no presenta un titular ni bajada. Presenta información en primera persona y se omite información, por ejemplo, no dice cuándo sucedieron los hechos. Para apoyar al estudiante en cuanto a la adecuación al género textual, recordemos que el texto requiere un titular y cuerpo. Debajo del titular puede venir la bajada, que es un texto ubicado debajo del título para adelantar algunos pormenores de la noticia. Debe mantener un discurso en tercera persona y además del hecho noticioso, recordar que tiene información relevante que no debe evitar mencionar, como cuándo ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son los involucrados. Sin embargo, hemos detectado los problemas como la ausencia de titular y de bajada, la información en primera persona y también la falta de información que referíamos hace un instante. ¿Qué podríamos hacer para retroalimentar? En primer lugar, podríamos proporcionar al estudiante una noticia de un periódico y ver que identifique en ella las partes, cómo se organiza el texto, cómo se usa el discurso en tercera persona. Y luego preguntarle a partir de ello qué le falta a su noticia, si es que tiene el titular, es decir, comparar las partes
del texto producido por él con el de la noticia. Identificar si es que su noticia responde a las preguntas clásicas, que ustedes saben que son 5, qué, quién, cuándo, dónde y cómo, y pedirle al estudiante que pueda hacer la corrección de su redacción sobre la base de las preguntas anteriores. El tercer criterio es la adecuación al registro. Para cumplir con este criterio es importante que el texto presente un registro apropiado para la situación comunicativa propuesta. En este caso, sin expresiones de oralidad ni informalidad. Sin embargo, la fórmula noticia de último minuto y el uso de la primera persona, hemos descubierto que esta banda, sugieren una inmediatez y cercanía con el hecho noticioso propios del discurso radial o televisivo, pero no de la noticia escrita. De igual manera, la expresión gracias. ¿Qué sugerencias podríamos hacer a partir de esto? Quizás formularle preguntas como ¿en qué medio sería más frecuente usar la expresión noticia de último minuto? ¿En radio o en periódico? ¿En qué caso se agradece al final de un texto? Y ver ejemplos de rasgos de oralidad e informalidad según sus contextos de uso. El cuarto criterio es la coherencia. Presenta párrafos claramente diferenciados, cada uno de los cuales aborda un subtema distinto. Incluye información suficiente y necesaria. Además, no presenta digresiones ni vacíos de información que puedan inferir con la comprensión global del texto. Entonces, el criterio de coherencia requiere que sus párrafos estén, como se había mencionado, diferenciados, no vacíos, no contradicciones, y a partir de ello podríamos ver que el texto, si bien no tiene problemas de contradicción o estancamientos, sí presenta algunos vacíos de información y no presenta organización por párrafos. Entonces, frente a estas dificultades, podríamos pedirle al estudiante revisar su planificación y ver cómo organizó los hechos que iban a narrar en esta noticia, qué hechos principales anotó, cómo organizó y luego pedir que reajuste a partir de la planificación. Además, podríamos ver qué puntos están dentro de su planificación que podrían agruparse en 3 bloques para así constituir la información que iría dentro de cada párrafo. El quinto criterio es cohesión. Para cumplir este criterio es muy importante el uso adecuado y variado de conectores y referentes, cuando estos son necesarios, obviamente. Sin embargo, en este texto se evidencia el uso reiterado del conector y, por ejemplo, en las líneas 9 y 10. Además, reitera innecesariamente la expresión los secuestradores, como pueden ver en las líneas 15, 16 y 18. En su lugar sería preferible usar referentes, sinónimos, adjetivos o pronombres quizás. Entonces, frente a los posibles problemas que estamos encontrando, las sugerencias de retroalimentación podrían ser, de repente, frente a la reiteración del I, hacerle las preguntas de si las ideas o hechos que están conectando suceden al mismo tiempo, si uno sucede después del otro, si alguno es causa o consecuencia de un hecho ya mencionado. Entonces, a partir de ello, identificar el conector pertinente. Y respecto a las líneas 15, 16 y 18, se le puede solicitar que subraye las veces que aparecen las palabras los secuestradores, la expresión los secuestradores, y preguntarles a quién se refiere la palabra los en la línea 15, cuál es su elemento referido, y en la línea 16 y 18, qué referente podríamos utilizar para no repetir la misma expresión. El sexto criterio es puntuación. Sobre esto, el texto presenta algunos errores. Se omite el uso del punto seguido cuando es necesario, no se observa ningún punto y aparte para dividir el texto en párrafos. Sin embargo, sí hay un punto final. Como el texto requiere que haya este uso de los signos de puntuación, y nosotros estamos notando la omisión de algunos, podríamos retroalimentarlo
pidiéndole que reconozca de repente el uso de algunos casos de punto seguido, para qué se usó, para qué lo usó, y si indica que lo hizo para separar oraciones o ideas, le podemos proponer que aplique la misma regla entre las ideas, entre las líneas 1 y 3, por ejemplo. Si el estudiante no sabe para qué usó el punto seguido, se le puede pedir que reconozca y subraye cada idea u oración de su texto entre las líneas 1 y 3 y luego preguntarle qué signo de puntuación utilizarías para separar oraciones.